Lo que vamos a hacer es cambiar de tema absolutamente, sin prisa y sin pausa, tampoco antes del final. Vamos a abordar un tema que empezó a hacer tendencia en el día de ayer. Claro, hoy entró en el boletín oficial finalmente publicado el DNU, el decreto de necesidad de urgencia que anunció ayer el presidente Mauricio Macri y que ya fue tildado de inconstitucional, ¿no? Y al menos muchas voces en contra, siendo criticado por diferentes acepciones del concepto de que por qué tiene que ser DNU, decreto de necesidad de urgencia, por qué saltear el Congreso y demás. ¿En qué consiste? Estamos con Brenda Austin en contacto telefónico para que nos lo cuente. Adelante, Brenda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, tratando de desandar un poquito todo esto que empezó a generar mucho ruido desde el día de ayer y que hoy ya más fuertemente, siendo publicado en el boletín oficial, despierta algunas suspicacias, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de este decreto recientemente publicado? Bueno, primero contar un poco de qué se trata. La extinción de dominio es una herramienta que hoy ya tienen vigente muchos países en el mundo en el marco de la lucha en general contra los delitos complejos, los delitos de mafias, básicamente los delitos de narcotráfico, corrupción y trata. Y tenemos ejemplos en Colombia, en México, en España, en Estados Unidos, en Alemania, donde se han instrumentado una herramienta que lo que busca es recuperar los bienes que fueron adquiridos a partir de estos delitos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se evidencia, lo que se ve es que una vez que se comete un delito, la persona es castigada o es condenada, el Estado tiene un proceso muy dificultoso y muy largo para ir contra los bienes. Y esto mantiene la estructura criminal intacta, ¿no? Es decir, la persona que a partir de estos delitos logró adquirir bienes que le permiten, digamos, construir una red delictiva, independientemente de su condena, lo seguía teniendo. Entonces el objetivo de la extinción de dominio es generar otro mecanismo que va por sede civil, no por vía penal, que permite que a través de un proceso sumario más rápido se pueda extinguir la relación o el derecho de propiedad que existe sobre esos bienes. ¿Para quiénes? Bueno, para aquellos que han sido acusados de estos delitos, ¿no? Esto me parece que es importante aclararlo porque es uno de los puntos que por ahí se cuestionan en el sentido de si era posible o no hacerlo a través de un decreto de necesidad y urgencia. Es decir, es materia civil y no es materia penal. Lo segundo, ¿por qué por DNU y no por el Congreso? Bueno, este es un tema que lo discutimos muchísimo en la Cámara de Diputados. Ustedes recordarán que en el año 2016 tuvimos media sanción de un proyecto que es muy similar al contenido del DNU. Eso pasó al Senado, donde hoy el peronismo tiene un control mayoritario de la Cámara, y no se logró tratar sino hasta el año pasado, cuando estaba por perder estado parlamentario. ¿Y qué hicieron? Bueno, modificaron el proyecto original estableciendo que tenía que ser por sede penal. Esto lo que tiene es justamente una diferencia fenomenal en los plazos. Fíjense, pensemos en el caso de Carlos Menem, en proceso en su contra, cuando era presidente, que todavía las sentencias no están firmes, y si se hubiese aplicado el procedimiento que sugirió o que le dio media sanción al Senado, todavía no se podría avanzar en recuperar esos bienes, ¿no? Lo que había aprobado diputado y que es lo que hoy ratifica este decreto es que es una vía autónoma que va por separado del proceso penal y es en sede civil, donde obviamente la persona acusada tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, tiene la posibilidad de demostrar que esos bienes tienen un origen lícito y que no están vinculados con los delitos que se le están inculpando en sede penal. Y si lo logra, obviamente lo recupera. Ahora, si no puede acreditar que esos bienes tienen un origen lícito por parte de su trabajo, fruto de las actividades laborales que tiene, el Estado los incauta y los destina a actividades, ya sea de lucha contra estos delitos o para el desarrollo de actividades vinculadas con salud o con educación. Este es el sentido, en términos generales, del decreto que fue impulsado y que, como bien sabemos, también tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Es una facultad que tiene el presidente, que está contemplada en la Constitución y que exige que el Congreso lo revise, con lo cual
seguramente a comienzo de marzo empezaremos a tratarlo en ambas cámaras. Brenda, simplemente preguntarte, para aquellos que dicen, no, bueno, esto tiene un cariz político porque es un año político, porque necesitamos algún impacto ante noticias que no son tan buenas desde lo económico fundamentalmente, ¿qué tenés para decirle al que lo piensa de ese modo? No, mira, decir que si uno mira lo que ha pasado en estos últimos 3 años, han habido muchísimas iniciativas tendientes a luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Tenemos, por ejemplo, la ley del arrepentido, que es la que permitió avanzar con toda la causa de los cuadernos, la ley de responsabilidad penal empresaria, para que las empresas también se hagan cargo de los delitos que se cometen en su nombre, y esta iniciativa que, como decía recién, venimos trabajando desde el año 2016, que tuvo la media sanción. ¿Por qué ahora? Bueno, porque recién a fines del año pasado el Senado aprobó, digamos, la ley con modificaciones que hoy harían presumir que era imposible aprobarla en esas condiciones. Entonces, ¿por qué además hacerlo en este marco? Bueno, porque realmente para poder avanzar en desarmar las redes y las mafias que hoy están funcionando en nuestro país, es necesario atacar los bienes y el dinero con el que se sostiene la actividad delictiva, ¿no? Entonces, realmente es una herramienta que necesita la justicia y que nosotros tenemos la tranquilidad de que dimos todos los pasos necesarios para tratar de aprobarlo en el Congreso y que ahora lo volveremos a hacer en marzo cuando comience la actividad parlamentaria. Brenda, sacame de una duda, puntualmente, ¿esto es retroactivo a 20 años? Y otra cosa, cuando se lo cuestiona esto y dicen que es anticonstitucional, ¿qué pasa con la presunción de inocencia en primera instancia? Esas dos cosas. Bueno, en primer lugar, de lo que estamos hablando son de delitos complejos, es decir, está delimitado a delitos que hoy nosotros tenemos una serie de tratados internacionales que nos obligan, porque los hemos firmado, a tratarlos de manera distinta, como la ley, como la Convención de la Lucha contra la Corrupción, contra el Crimen Organizado, que son todos instrumentos internacionales. Y segundo, que ya estamos hablando de una persona a quien se le ha iniciado un proceso penal persiguiendo estos delitos, ¿no? Lo que se hace es justamente, si a esa persona en el proceso penal se le detienen o se le incautan estos bienes, empieza a intervenir la Procuraduría Especial, que va a intervenir, que es la Procuraduría de Extinción de Dominio, en sede civil. Y ahí va a tener todas las posibilidades de probar, como decía recién, que el bien es que es de origen lícito, que es legal. Si no lo puede probar, evidentemente, digamos, ahí cae la presunción de inocencia, porque estamos hablando de la sentencia que va a dictarse en el marco de un proceso judicial, no de una medida cautelar ni de una acción donde no pueda ejercer su derecho de defensa. Con lo cual, lo que dice nuestra Constitución respecto de la protección del derecho de propiedad está plenamente garantizado desde el momento en que la persona puede ejercer su derecho de defensa. Pero también pensemos que lo que estamos hablando son de delitos que van contra todos los ciudadanos, porque son delitos que afectan al Estado, que tienen que ver con los bienes que pagamos todos los ciudadanos, o delitos que por su complejidad realmente producen estragos en la población, como son los de narcotráfico, como son las redes de trata de personas. Entonces, merecen una calificación distinta y ya los tratados internacionales, como decía recién, permiten que nuestro país avance en ese sentido. Bien. Bueno, ¿y es así como un retroactivo a 20 años o no? Sí, lo que establece la norma es un plazo de prescripción de la acción de 20 años que se cuenta desde el momento en que el bien ingresó al dominio de esa persona o desde el momento en que se cometen los delitos, ¿no? Desde ahí en adelante se empiezan a contar los 20 años de prescripción de la acción. Bien. Brenda Austin, diputada de la Unión Cívica Radical Cambiemos, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a usted y a disposición como siempre. Muy bien, gracias.